Hola y bienvenidos a este curso. Mi nombre es Antonio Bravo y vamos a ver cómo desarrollar los volúmenes básicos del busto de un dragón con el fin de aprender a manejarnos en ZBrush desde cero. Lo primero que deberemos hacer será aprender a movernos un poco por la interfaz, conociendo los botones básicos que usaremos a lo largo de todo el curso. La primera herramienta que encontraremos según abramos ZBrush será el Lightbox, atajo de teclado, la coma. Esta herramienta es un explorador de carpetas propias de ZBrush. En su interior encontraremos muchas herramientas y recursos que nos ofrece ZBrush por defecto, además de poder guardar en él proyectos para poder acceder de forma sencilla. De momento no lo vamos a utilizar, así que pulsamos la coma o en el botón Lightbox para poder cerrarlo. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta Tool. ¿Qué es una Tool? Una Tool es un modelo en 3D que se esculpe en ZBrush. Es la forma que tiene ZBrush de llamar a los modelos en 3D. En esta herramienta tendremos una gran cantidad de opciones para poder editar nuestra tool de múltiples formas. Nosotros a lo largo de este curso veremos alguna de esas opciones. También destacar la ventana en la que aparecen algunas tools que vienen cargadas por defecto en ZBrush. En esta ventana se irán cargando todas las tools que vayamos abriendo en ZBrush y podremos cargar nuevas tools. Si pinchamos en la tool que está en grande en esta ventana, se nos desplegará un menú con varias formas geométricas y una serie de pinceles de 2.5 dimensiones. A nosotros nos interesa solo la parte de las formas geométricas, y en este menú seleccionaremos la esfera para poder empezar a trabajar con ella. Una vez la hemos seleccionado, se mostrará una miniatura de nuestra esfera en la herramienta Tool para poder tener acceso fácil a ella. Para poder empezar a esculpir nuestra esfera, deberemos hacer varias cosas. Lo primero será cargar nuestra esfera en el viewport. El viewport es la ventana grande que tenemos en medio de ZBrush donde podremos visualizar nuestra tool y donde esculpiremos. Para ello, pincharemos con el clic izquierdo y arrastraremos con el ratón para mostrar nuestra tool. Lo siguiente que debemos hacer, según coloquemos nuestra esfera en el viewport, es activar el modo de edición de ZBrush. Arriba tenemos un botón que pone Edit Object, acceso directo, la T, y que necesitaremos pulsar para poder empezar a editar nuestra tool. Es importante mantener siempre activo la opción Edit para poder trabajar. Si no está activo, no podremos trabajar. Por último, si intentamos hacer algo actualmente en nuestra esfera, no nos dejará, y saldrá un mensaje de error. Eso es porque no hemos convertido nuestra tool en un polymesh 3D. Esto es algo propio de ZBrush y simplemente deberemos seguir lo que nos dice la ventanita que se nos abre. Vamos a nuestra herramienta Tool y dentro hay un botón en el que pone Make Polymesh 3D. Al pinchar en él, en el visualizador de tools de nuestra herramienta se creará una copia de nuestra esfera con las letras PM3D, abreviatura de Polymesh 3D. Llegados a este punto tendremos nuestra tool lista para esculpir. Antes de entrar en la escultura como tal, vamos a ver el resto de funcionalidades básicas para poder empezar a movernos por ZBrush. En el menú de la izquierda podremos seleccionar el pincel que deseemos utilizar para esculpir de una amplia cantidad de pinceles que nos ofrece ZBrush para poder esculpir. Más adelante veremos cuáles son los pinceles básicos que necesitaremos para desarrollar nuestro busto. La siguiente ventana es para seleccionar el tipo de trazo. Actualmente no nos interesa modificarlo, pero hay distintas opciones, así que de momento lo dejaremos tal cual está. Después tenemos el botón para seleccionar el alfa del pincel. El alfa es una imagen que usa ZBrush para poder darle forma al pincel, es decir, dependiendo del dibujo que pongamos en el alfa, nuestro pincel tendrá una forma u otra a la hora de esculpir. La siguiente será textura. Textura es para poder pintar nuestra tool. Nosotros de momento solo buscamos esculpir, así que esta ventana no tiene gran utilidad para nosotros actualmente. Por último, tenemos la ventana material. En ella podremos seleccionar uno de los muchos materiales que nos ofrece ZBrush por defecto para poder aplicarlo en nuestra tool y que nos sea más fácil esculpir. Por defecto viene un material rojo, pero a nivel personal prefiero un material neutro y gris. Pinchamos en él y se aplica a nuestra tool. La siguiente parte de la interfaz que vamos a ver va a ser la parte de edición de pinceles. En esta parte tenemos el botón Lightbox, que es lo único que nos importa de estos tres botones como expliqué anteriormente. Tenemos el botón Edit Object y el botón Draw, que deberán estar siempre activos para poder esculpir nuestra tool. Después tenemos esta ventanita que es especial para pintar nuestra tool. Igual que con la ventana textura, actualmente no nos interesa, así que la dejamos de lado. Y por último llegamos a la ventana de edición de pinceles. Aquí tenemos varias herramientas muy útiles que necesitaremos aprender bien. Primero tenemos ZAdd y ZSub. La funcionalidad de estos botones es trabajar de forma aditiva o sustractiva. Es decir, en escultura tradicional sería añadir más material o quitarle. La tecla de acceso rápido para poder cambiar entre ZAdd y ZSub es la tecla Alt. Si mantenemos pulsada esta tecla, cambiaremos entre uno y otro.
Después tenemos el Z Intensity. Esta opción nos permite aumentar o disminuir la intensidad de nuestro pincel. El atajo de teclado para poder modificar la intensidad es la U. Esto nos desplegará un slider para poder modificar la intensidad. Si aumentamos la intensidad, nuestro pincel hará una deformación más fuerte, y si disminuimos la intensidad, nuestro pincel hará una deformación más suave. Con el Size modificaremos el tamaño de nuestro pincel. El atajo de teclado para esta herramienta es la S. Igual que con el Z Intensity nos desplegará un slider. Si disminuimos el tamaño hará una deformación más pequeña y si aumentamos el tamaño hará una deformación más grande. Por último tenemos el Focal Shift. El atajo de teclado es la O. Esta herramienta nos permitirá que nuestro pincel genere una forma más dura o más suave dependiendo del valor que le demos. Muy bien, ahora que sabemos cómo seleccionar un pincel y cómo editarlo, vamos a ver las tres últimas herramientas básicas en ZBrush. Empezaremos con el botón Floor, atajo de teclado Shift-P. Esta herramienta nos mostrará los ejes en el viewport. Para poder orientarnos bien en nuestro modelo, en esta herramienta encima del botón en pequeñito podremos ver una X, una Y y una Z. Si pinchamos en cada una de las letras podemos ir desplegando u ocultando cada eje. La siguiente herramienta que veremos será el Polyframe, atajo de teclado Shift-F. Esta herramienta nos permitirá ver la topología de nuestra tool. La topología de un modelo en 3D es la forma en la que están dispuestos todos los polígonos. Esta herramienta nos será muy útil para ver la cantidad de polígonos que tenemos en nuestra tool y la colocación de los mismos. Por último, veremos cómo podemos movernos alrededor de nuestra tool. Hay tres acciones que podemos hacer a la hora de desplazar la cámara alrededor de nuestra tool: rotar, panear y hacer zoom. Para rotar alrededor de nuestra esfera, lo que haremos será pulsar el botón derecho de nuestro ratón sin soltarlo en ningún momento, y así podremos ir rotando. Para panear, es decir, para poder desplazarnos de forma lateral por nuestro modelo, mantendremos el botón derecho de nuestro ratón y la tecla Alt pulsada a la vez, y sin soltarlo iremos desplazándolos. Por último, para hacer zoom, lo que deberemos hacer es, mientras paneamos, es decir, mientras mantenemos pulsado el botón derecho de nuestro ratón y la tecla Alt, soltamos la tecla Alt sin soltar el botón derecho del ratón. Y ahora acercándonos o alejándonos con nuestro ratón podremos hacer zoom. La última acción que podemos hacer con la cámara será hacer snap a una vista frontal, una vista lateral o una vista superior. Snap es encajar la vista de nuestra tool a una posición perfectamente recta y alineada dependiendo de qué vista queramos. Para ello, mientras rotamos nuestro modelo colocaremos más o menos la posición que queremos encajar en nuestra cámara y pulsaremos la tecla Shift. Con esto podremos encajar perfectamente nuestras vistas para poder volver a una posición cómoda de trabajo. Esto es todo en nuestro primer vídeo de cómo manejar la interfaz básica. En el siguiente empezaremos a usar algunos pinceles y sacaremos los volúmenes básicos de la cabeza.